Qué bueno, hermanos. Gloria al Señor por eso. Esta noche vamos a considerar un pasaje tan precioso como es Hechos capítulo 8, hermanos, y a partir del verso 4, básicamente, aunque la introducción de este capítulo nos habla, hermanos, de la persecución que vino sobre la iglesia que estaba en Jerusalén, dice el verso 1, un poco después de la muerte de Esteban. Básicamente la muerte de Esteban abrió la puerta para esta persecución. Acordémonos que ya Jesucristo en el capítulo 1 de este mismo libro había dado instrucciones a los discípulos y les había dicho que cuando ellos recibieran poder de lo alto, cuando ellos recibieran el cumplimiento de la promesa del Padre, ellos serían testigos de Jesucristo, testigos de su resurrección, testigos, hermanos, de su perdón, de su gracia, de su misericordia. En eso consistía y sigue consistiendo todavía la predicación del Evangelio. Dice ahí que el Señor les dijo que serían testigos. Esta palabra también se traduce como mártir en otras versiones. Me serán mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria estaba en la región de Galilea. Pero fíjense, hermanos, lo que aquí encontramos. Ya los discípulos y los apóstoles habían dado ya testimonio en Judea o Judá y en Jerusalén. Había pasado algún tiempo, algunos creen que unos 10 años aproximadamente habían estado, hermanos, en las situaciones, en las experiencias que les había tocado vivir a los apóstoles y sus discípulos en Judá o Judea y Samaria. Pero imagínense lo que en alguna manera uno puede entender lo que Dios hace para que se cumplan sus propósitos. Hermanos, la muerte de Esteban tuvo muchos propósitos en la mano de Dios. Uno de ellos, como veíamos el otro día, era, hermanos, poder pactar al apóstol Pablo, presenciar la muerte de un hombre, un discípulo de Jesucristo, un discípulo de los apóstoles, entregar su vida de la manera que él lo hizo. Muy sorprendente, muy impactante. Parece ser que, hermanos, otros quizá habían experimentado situaciones y en las que realmente no habían llegado a impactar la vida de Pablo. Pero ahora nos encontramos acá, hermanos, una vez más, viendo cómo Esteban es el motivo para que los discípulos de los apóstoles, porque dice la escritura aquí que solo los apóstoles no huyeron de Jerusalén, se quedaron allí. Algunos argumentan que no los perseguían tan fuertemente como al resto de los discípulos porque el pueblo alababa grandemente a los discípulos o apóstoles ya en ese nivel, en ese punto, hermanos, porque los principales temían al pueblo, ¿verdad? Pero otra cosa era perseguir a sus discípulos y por eso Esteban se halla en esta circunstancia, en este conflicto terrible que desembocó en su martirio. Él fue uno de los primeros testigos de los padecimientos que vendrían sobre la iglesia ya profetizada, como veíamos anoche, de cómo Jesús les advirtió y les dijo que vendrían esas cosas. Por lo tanto, cuando Esteban se halló en este conflicto, seguramente él sabía qué es lo que vendría sobre su vida. Él sabía que había llegado el momento de ofrendar su vida, ponerle en el altar y agradar a Dios. Por eso tiene, qué recompensa más tremenda la que tiene este discípulo, este diácono de la iglesia. Hermanos, ver el cielo abierto, ver al Padre y ver al Hijo en sus tronos,
Eso es una visión incomparable, una visión gloriosa, hermanos. ¿Qué se tiene que vivir y experimentar para tener ese privilegio? Hermano, francamente, el ofrendar la vida por Jesucristo y ofrendar la vida por su causa, la causa del reino, realmente tiene grandes recompensas, porque qué dichoso Esteban. En su agonía, sus ojos espirituales pudieron contemplar una visión tan gloriosa que lo fortaleció tanto que pudo decir, no les tomes en cuenta este pecado. Señor. Quiero que veamos en este punto, hermanos, que el Señor ya había dicho que deberían ser testigos de su resurrección, debían llevar su evangelio a todas partes, y él mencionó estos 3 lugares. Samaria. ¿Qué era Samaria realmente? La palabra de Dios nos enseña que en otras ocasiones Jesucristo había estado en este lugar, por ejemplo en Lucas 17:11. Allí el Señor hace la sanidad la sanidad de los 10 leprosos. Es interesante ese pasaje, ustedes pueden leerlo para ustedes mismos, no voy a leerlo yo, lean ustedes mientras yo sigo hablándoles, pero la cosa es que allí vemos, hermanos, cómo Jesús, para él no había fronteras, para él no habían razas, para él no habían, hermanos, distinciones. Él estaba tan interesado en salvar a los samaritanos como en salvar a los judíos, aunque los judíos mismos, hermano, es decir, los samaritanos mismos, perdón, ellos eran israelitas realmente. ¿Por qué? Porque Samaria en el pasado perteneció a un hombre llamado Semer. Este hombre le vendió a un rey llamado Omri ese monte, y Omri le puso por nombre Samaria. Desde ahí arranca ese nombre hasta nuestros días, es conocido en esa forma, con ese nombre. Pero realmente, ¿qué significaba Samaria para el Señor en este caso? Porque no solamente en Lucas 17:11, también lo hallamos, y esta lectura tan clásica de Juan capítulo 4, hermano, a partir del versículo 4 hasta el versículo 35, hermano, es interesante toda esa narración, esa historia en la vida de Jesús. Ustedes conocen la historia, pero yo quiero que veamos, hermanos, unas cosas importantes ahí en el Evangelio de Juan, hermano, para que entendamos, hermano. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo dice en el verso 3 que él sale de Judea y se va otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Miren, los samaritanos y los judíos, como ven en este capítulo, dice que no se trataban entre sí. Normalmente los judíos, si querían ir a alguna otra parte de Galilea, daban un gran rodeo y evitaban pasar por Samaria. En realidad, muchos judíos no consideraban que fuera necesario. Era una ruta corta donde podían llegar a cualquier otro lugar a partir de Samaria. Pero muchos, por evitar encontrarse con algún samaritano, ellos buscaban otro camino, más lejos, más tardado, etcétera, pero evitaban en mucho, hermanos, encontrarse con algún samaritano. Pero Jesús dice que le era necesario. Este capítulo 4 nos da una idea de por qué le era necesario pasar por Samaria. Hace un rato conversábamos con mi esposa hablando de la mujer samaritana, hermano, cómo sale en un momento determinado en que Jesús se encuentra en ese lugar. Hablamos con mi esposa, que es muy probable que el clamor, el ruego, la súplica de esta mujer que se encontraba en una situación pero tan terrible moralmente. Hermano, su reputación no era lo mejor en ese lugar. Y había un clamor seguramente en el corazón de esta mujer. El Señor Jesucristo, hermano, escuchó ese clamor. Dice él, me es necesario. Hermano, ¿qué tiene que hacer el Señor Jesucristo para ¿qué dijera yo? Dar, hermano, consuelo, dar salvación a un alma que gime, que clama, que suplica, que está en silencio.
quizá, hermano, allá en algún rincón de su casa, como Ana oraba por tener un hijo. Igualmente esta mujer oraba para que su reputación fuera, hermano, limpiada. Ella posiblemente buscaba cómo poder tener una reputación mejor, pero no podía lograrlo. Hoy día, hermanos, cuánta gente con una reputación tan difícil, tan lamentable. Hermano, qué importante darnos cuenta que el Señor puede escuchar el clamor de un hombre y una mujer que se considera tan pecador, tan arruinado, tan vil, tan, hermanos, llevado por su vida desordenada a una situación tan difícil. Pero si clamamos como esta mujer seguramente clamaba, el Señor escuchará el clamor. Eso era, en alguna manera, por qué Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Veamos aquí, hermanos, en este pasaje, en el verso 35 les decía, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, o sea, ya están listos para ser cosechados. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Señor. ¿Qué siembra la que hizo Jesucristo ahí? Él cosechó también al sembrar, pero le dice a los discípulos que ya los campos están blancos, están listos para la siega. Me llama poderosamente la atención esto, donde dice, y el que siembra, verso 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. A veces nosotros no entendemos. A veces por esta razón quizá no hacemos nuestra labor. Pero oigan, hermanos, esto es muy, muy importante. No importa, hermanos, que nos toque predicar o testificar en algún lugar donde no logremos mayor cosa. Quizás seamos rechazados, quizás seamos menospreciados, pero cada vez que tengamos la oportunidad de compartir el evangelio, aprovechémosla. Amén. Y no estemos pensando que por gusto lo estamos haciendo porque no hay respuestas, porque no hay hombres o mujeres que quieran realmente venir a Cristo por la predicación que presentemos. Nosotros sencillamente sembremos la palabra y dejemos el crecimiento al Señor. Señor. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasó de aquí para el momento en el que Felipe tuviera que ir a Samaria? Un promedio de aproximadamente unos, ¿qué les digo? Unos 14, 15 años quizás, para que Felipe llegara a Samaria. Felipe llegó a Samaria, hermanos, y fue a recoger, a levantar una cosecha. Jesucristo sembró la semilla, los apóstoles juntamente con él, o los discípulos juntamente con él, ahí en Samaria, haciendo esta obra. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria para sembrar la palabra, para sembrar el evangelio, para salvar, hermanos, algunas almas. Aquí la samaritana y muchos de los que le conocían, que dicen aquí que ellos creyeron ya no solo por el dicho de la mujer, sino porque ellos habían visto al Salvador.
qué situación más interesante. Esta gente son las primicias de Samaria. Las primicias de la cosecha en Samaria. No sabemos, hermanos, en toda la historia cuánta gente habrá, hermanos, creído hasta estos días en esa región. Solamente por el hecho de que Jesús y que luego más tarde Felipe siguieran, hermanos, predicando el evangelio en esa región. Qué precioso esto, hermanos. Qué precioso. Por lo tanto, nosotros no dejemos de predicar a Jesucristo, como la Escritura nos dice que los apóstoles y sus discípulos no cesaban de enseñar a Jesucristo en el templo y por las casas. Como les decía en Hechos 1:8, el Señor les dice que tienen que ir a Samaria. En el capítulo 9 y verso 31, vamos por ahí al libro de los Hechos 9:31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hace un rato también conversando con mi esposa, yo notaba que Felipe sale de Samaria movido por el Señor, enviándole un ángel para que vaya camino del desierto a encontrarse con el eunuco. Pero a partir de ahí, Felipe es tomado por el Espíritu. Dice la Escritura que llega a un lugar llamado Azoto y luego se radica en Cesarea, donde él vivía. Y hablamos con mi esposa y estamos deduciendo cosas aquí. Y decíamos, bueno, Felipe sale de Samaria en medio de un gran avivamiento. No sabemos, porque no se nos dice aquí que haya quedado alguien que sustituyera a Felipe. No sabemos, pero el capítulo 9, verso 31 que acabamos de leer, nos dice que en esas regiones, tanto en Judea, Galilea y Samaria, dice que tenían paz las iglesias en esos lugares y que eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Tal vez no está escrito aquí y no sé hasta dónde pudiera ser importante saber quién se quedó en lugar de Felipe. Lo importante es que hubo gente que creyó en Jesucristo en ese lugar, hermanos, tanto por la visita del Señor Jesucristo como por la predicación, hermano, de este diácono precioso llamado Felipe. Es interesante. En este sentido, el Espíritu Santo siguió gobernando en el corazón de muchos en ese lugar. Y dice, las iglesias, me da la impresión que esto se multiplicó grandemente, enormemente. Muchas congregaciones han de haber surgido por todo aquello y el Señor o el Espíritu Santo se ha de haber encargado de levantar líderes en esos lugares para hermanos, edificar a las iglesias en esos lugares. Qué interesante, qué importante esto, hermano. Señor. Volviendo de nuevo al capítulo 8 de Hechos, también quisiera que leyéramos en el capítulo 15, siempre de Hechos 15:31, veamos. Tanto, ¿cómo se llama? Pablo, como otros discípulos, en el 32 se habla de Judas y Silas. Como ellos también eran profetas, consolaron y conformaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esto es bien importante. Estoy leyendo en Hechos 15:31. Dice que aquí había una carta que había sido enviada desde Antioquía a la congregación y entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Pero estoy citando esto, hermanos, para que entendamos que el Espíritu Santo se ocupa de aquello que posiblemente nosotros ni sepamos. En el verso 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces, cito esto para que nos demos cuenta. Yo he visto que el apóstol Pablo, aquí en el libro de los Hechos, llegaba a algún lugar, hermanos, y pasaba algún tiempo con los creyentes en ese lugar, pero él se ocupaba de preparar ancianos, de preparar líderes, y luego él dejaba a cargo de esos líderes la obra.
Creo que en Samaria ha de haber sucedido exactamente lo mismo, aunque no sabemos quién se quedó, hermanos, al pie de la obra en ese lugar. Hablábamos con mi esposa y llegamos a la conclusión que difícilmente puedo creer que ha sido Simón el mago el que se haya quedado a cargo de la congregación ahí. Difícilmente. Pero entendamos entonces esto, hermanos. Miren, dice aquí, entrando ya en materia, en el verso 4, capítulo 8 del libro de los Hechos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y aquí quiero que hagamos pongamos un poco de atención. Hermanos, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos viviendo, donde quiera que permanezcamos, ya sea permanentemente o por algún tiempo, si somos testigos de Jesucristo, de Él vamos a hablar. Miren, Felipe llegó a Samaria y dice aquí la Escritura, hermanos, que él al llegar a la ciudad les predicaba a Cristo. ¿Cuánta necesidad tiene la gente de que le prediquemos a Cristo? Amén. ¿Qué importancia tiene, hermanos, que hagamos conocer, que llevemos a la gente la consolación que están buscando? Fíjense lo que pasaba aquí. Sigamos leyendo. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, demostraciones tremendas que seguramente hacía. Pero la gente no tenía gozo. La gente no tenía convicciones. La gente permanecía en sus pecados. La gente permanecía en su maldad. La gente permanecía en su corrupción. Es evidente que eso es lo que había ahí. Pero cuando Felipe llega y les predica a Cristo, dice el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad, no solamente porque predicaba a Cristo, sino que por la predicación de Cristo, la fe de la gente era motivada a creer en algo verdadero, en algo real. Y me impacta tremendamente cómo el Espíritu Santo, hermanos, apoya a este diácono llamado Felipe, porque él podía haber llegado a Samaria y solo predicar a Cristo, predicar la palabra, predicar el evangelio, nada más. Pero para hacer más evidente, para hacer más relevante la predicación, el Espíritu Santo dota a Felipe, hermanos, dota de dones maravillosos, como es el don de sanidad. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y como decía hace un momento, hermanos, aunque Simón había hecho las cosas que había hecho, había mucha gente poseída, endemoniada. Es decir, las artes mágicas de Simón no eran poderosas y capaces para liberar a la gente. Pero cuando Felipe llega lleno del Espíritu Santo, con poder, con autoridad, predicando a Cristo, miren lo que sucede. Dice allí en el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos grandes voces. Qué espectáculo, diría. Qué escenario el que se formó. Yo me imagino a Felipe cada día, a una hora determinada. Yo creo que hasta estaba esperando la gente con sus enfermos, hermano, ahí con la gente endemoniada, esperanzados a que Felipe comenzara a predicar a Cristo y comenzaran a suceder milagro tras milagro, hermano, liberación tras liberación. Eso era una cosa tremenda cada día. Cada día, tanto, hermanos, que muchos estudiosos creen que Felipe se hallaba en medio, hermano, de un avivamiento tremendo en Samaria. Un avivamiento increíble. Por eso en Lucas 17:11,
Qué significativo cómo ahí se presenta el milagro de los 10 leprosos que son sanados. Ya había, hermano, una, ¿cómo le dijeron? Una semilla sembrada. Ahora venía una cosecha terrible, tremenda. Sí, Señor. ¿Cuánto necesitamos, hermanos? Así como Felipe, estar llenos del Espíritu Santo, para que esto podamos, hermanos, transferirlo a la gente, hermano, porque la gente está necesitada, la gente está buscando respuestas, la gente tiene, hermanos, inquietudes, está expectante, queriendo ver, queriendo, hermano, experimentar. Señor. Imagínate qué compromiso. Aquí a Felipe nadie le hizo propaganda, nadie puso carteles, nadie puso rótulos, nadie le dio la bienvenida a Felipe, nadie hizo una publicidad diciendo, espérense que de algunos días el gran evangelista Felipe de Cesarea va a venir aquí y va a tener un poderoso mensaje. No, hermanos, y el pobre Felipe, entre comillas, pobre Felipe, iba huyendo, iba buscando salvar su vida, porque la persecución que se desató, hermano, en Jerusalén era terrible. Así como Felipe salió huyendo, muchos salieron huyendo. Pero por donde quiera que ellos iban predicando el evangelio. No importa, hermano, en qué circunstancia podamos hallarnos en algún momento que nos sea necesario tener que irnos a otro lugar, pero mientras vamos o nos radicamos en otro lugar, no cesemos de predicar a Cristo. Amén. Y que el Espíritu Santo, hermano, nos acompañe para que en el lugar donde estemos o vayamos, así como Felipe, hermano, podamos nosotros también bendecir a la gente, liberar, hermano, a tanta gente poseída por tanta clase de demonios y a tanta gente necesitada de salvación, a tanta gente necesitada de perdón de pecados, a tanta gente que necesita consolación, donde quiera que vayamos nosotros, como Felipe mismo. Y por cierto, fuera poco, hermano, Felipe no solamente sirvió allí en Samaria, como les decía hace un momento, muchos estudiosos dicen que tremendo, pues, que en medio de un gran avivamiento, Felipe es sacado del lugar. Es tremendo. Ya vamos a ver eso más adelante. Dice en el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué conocía Felipe? ¿Y qué conocía Simón? ¿Qué contraste? Y cuando Felipe llega a Samaria, hermano, es puesto en evidencia quién tiene la verdad y quién no. Qué bueno que de alguna forma aquí dice que este hombre creyó y también se bautizó. Qué bueno eso. Pero vamos a ver más adelante que no basta, hermano, con creer y bautizarse. Tiene que haber un cambio, una transformación, que es lo que le hizo falta allí a Simón. Tanto que él pretendió algo, hermanos, como muchos en algunos lugares piensan que solo por hacerse miembro de una congregación se bautizan y todo lo demás, creen que al involucrarse y al hacer cosas dentro de la iglesia pueden de alguna forma obtener beneficios sin que realmente haya, hermanos, una transformación, una conversión plena. Felipe, aun cuando estaba él, el Espíritu Santo, hermano, manifestándose a través de Felipe, dando testimonio de Cristo, haciendo las señales que hacía, con todo, Felipe, aunque no está claro aquí si Felipe podía impartir el don del Espíritu Santo, pero si lo estaba, Felipe reconoce que él no era el indicado para eso. Por eso más tarde, cuando dijéramos, la noticia del avivamiento que había en Samaria llegó a Jerusalén, dice que en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y a quienes mejor para enviarlos. Pedro y Juan,
son enviados, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y ya hemos hablado bastante al inicio de este estudio de los Hechos, lo que significa el nombre de Jesús. Y por esa causa sufrieron, hermano, y muchos todavía siguen sufriendo por predicar el nombre de Jesús. Dice que en el verso 17, entonces les imponían las manos y recibían en el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. De aquí viene ese término que se utiliza, hermano, para indicar cuando alguien quiere comprar algo espiritual, algo relacionado con las cosas espirituales, se le llama simonía. De ahí viene, por Simón. Dice, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué importancia tiene esto de imponer las manos? ¿Y quién debe imponer las manos? ¿Y a quién se le deben de imponer las manos? Y principalmente para dar el Espíritu Santo. Esto es muy importante y debemos nosotros tener este cuidado. Ciertamente, poner las manos. En Marcos 16:18, el Señor Jesucristo, cuando les dio la orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura, Él les dijo que a los que fueran, principalmente a los discípulos, les dijo que les iba a acompañar el poder del Espíritu Santo, haciendo sanidades, haciendo liberaciones. Él dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, echarán fuera demonios en su nombre. Es lo que estaba sucediendo aquí. Pero no habló nada de imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿De dónde vino eso? Si leemos en el libro de los Hechos, vamos a descubrir en el capítulo 9 de Hechos y en el verso 12, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, poniendo las manos sobre los enfermos. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, etcétera. Pero adelantemos un poquito. En el verso 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Pero ¿de dónde vino esto? ¿Por qué hacían esto? Es muy interesante. El apóstol Pablo dijo a Timoteo que para imponer las manos, él debería tener mucho cuidado. En 1 Timoteo 5:22. Debía tener mucho cuidado de no imponer las manos a cualquiera con ligereza. A pesar de que ahí en Hechos 8, Pedro y Juan están imponiendo las manos sobre muchos. Ellos tenían que estar siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Una cosa interesante aquí es que no se nos dice que Simón haya recibido el Espíritu Santo. Es decir, los discípulos estaban teniendo ese cuidado. De alguna manera, el Espíritu Santo les daba a entender que no debían imponer las manos sobre este hombre para que recibiera el Espíritu Santo. Tanto que él, al ver que él no recibía el bautismo en el Espíritu Santo, pero veía a muchos que lo recibían, él pensó en hacer un gran negocio. Si los apóstoles hubieran impuesto las manos sobre Simón para darle el Espíritu Santo, posiblemente hubieran desobedecido al Espíritu Santo, porque el Espíritu tenía otros planes para este hombre, seguramente. Pero este hombre, al ver que muchos recibían el don del Espíritu Santo por
la imposición de las manos de los apóstoles, él también quiso tenerlo, pero no buscó la forma correcta, la forma adecuada. Hoy día tenemos una situación bien difícil por todos lados, de mucha gente que anda poniendo las manos sobre cualquier gente. Y de veras hay que tener mucho cuidado, porque no necesariamente por imponer las manos a alguien hoy va a recibir al Espíritu Santo. Inclusive hay que tener cuidado con aquel que nos toca. ¿Qué tal si más tarde que los discípulos se van, que Felipe se va? No tenemos aquí una escritura que lo apoye, pero me pongo a pensar, ¿qué tal si este Simón permaneció en Samaria y ha de haber fingido que tenía el Espíritu Santo y ha de haber seguido engañando a mucha gente? No lo sé, eso lo estoy suponiendo. Más vale que no haya sido así. Pero hoy día hay que tener mucho cuidado, hermanos, sobre quién imponemos las manos. El apóstol Pablo le recordaba a Timoteo que el haber sido colocado en el ministerio, hermano, también tenía mucho que ver con el hecho de que habían puesto las manos del presbiterio, habían sido puestas sobre Timoteo para dedicarlo, para consagrarlo al ministerio. Esta era una cosa muy importante que creo que debemos examinar con cuidado. El apóstol Pedro, y por supuesto lleno del Espíritu Santo, vean en el verso 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón, aquí tenemos una respuesta, ¿por qué no impusieron las manos sobre él? Dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dicen, arrepiéntete. Yo, por eso les decía hace un momento, en el verso 13 dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, pero no estaba convertido, porque no se había arrepentido. Dice aquí, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento en tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ay, hermanos, no sabemos. No se nos dice más. Pero no sabemos hasta qué punto las palabras de este hombre estuvieran siendo verdaderas y sinceras. No sabemos. Pero hago esta observación para que también nosotros, hermanos, aprendamos. Y si aún todavía muchos de nosotros no tenemos, hermanos, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, más vale que hagamos algo al respecto y que de veras invoquemos al Señor su nombre sobre nosotros y que podamos, hermanos, tener la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Es muy importante. Miren, para poder tener, hermano, la bendición, para poder tener la facultad, para poder tener la autoridad que necesitamos para predicar la palabra y para dar testimonio, es determinante el bautismo del Espíritu Santo. Es determinante. El apóstol Pablo, en un lugar, se encontró con unos hombres que solo conocían del bautismo de Juan. Él los interroga y ellos dicen, no sabemos que haya un bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros solo hemos sido bautizados en el nombre de Juan. Y el apóstol Pablo dice que ora por ellos, les impone las manos y son llenos del Espíritu Santo. Y decía hace un rato que es bien importante que nosotros, si vamos a tener la experiencia de que alguien nos dé la bendición del bautismo en el Espíritu Santo, hermano, estemos bien, pero bien seguros de que la persona que nos va a imponer manos verdaderamente tenga el Espíritu Santo y que pueda, hermanos, transmitirnos lo que pueda, hermano, hacer que seamos partícipes de esa bendición. Yo no sé ustedes, pero hay mucha gente
que busca esto y hay muchas gentes que les tocan y aparentemente como que están recibiendo o les están transmitiendo el Espíritu Santo, pero ¿qué sucede? No solamente con aquellos que supuestamente imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo, sino aquellos sobre los que es impuesto las manos, hermanos. Más adelante no podemos ver el fruto, no podemos ver realmente la manifestación de que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso hay que tener cuidado en esto. Sigamos aquí con la lectura en el capítulo 8, verso 25 dice, y ellos, es decir, Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones o aldeas de los samaritanos anunciaron el evangelio mientras regresaban a Jerusalén. Pero dice en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe, otra realidad, otra experiencia tremenda. Felipe, hermanos, tenía tal, pero tal corazón, tenía tal espíritu, tenía tal alma. Los cielos como para él, como para muchos, estaban abiertas, de tal manera que tenía administraciones de ángeles. No. Imagínense, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lee? Una versión dice que este hombre venía leyendo al profeta Isaías en alta voz o en voz alta. Y Felipe lo oyó y por eso le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ay, hermano, me hace recordar lo que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo. Procura, le dice, presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esta es una cosa que nosotros deberíamos también experimentar. A partir de Isaías 53, Felipe, hermano, le expuso el evangelio a este hombre. Un hombre que venía de adorar. Seguramente ha de haber sido algún judío o algún prosélito que vivía en Etiopía. Y venía a las fiestas, venía a Jerusalén a adorar. Y este era el momento. Pero fíjense, hermanos, qué tremendo que hay mucha gente que puede estar haciendo con tradiciones, con religiones, etcétera, y no poder entender escrituras como esta. Pero qué bendición que el Señor siempre prepara a alguien y da sabiduría y da entendimiento y da revelación, porque hay muchos hambrientos y muchos necesitados, hermanos, de ser consolados con la palabra de Dios. Amén. Felipe, hermano, como Esteban, conocían las escrituras. Tanto que él dice en el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjense que en el verso 5 del capítulo 8 dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Él podía tener el cuidado de predicarle a una multitud como predicarle a una sola persona. Y su mensaje era el mismo. Predicar a Jesús, predicar a Cristo. Qué importante es esto, que nosotros también, cada vez que tengamos la oportunidad, tengamos también el conocimiento y que tengamos la unción del Espíritu
que podamos nosotros exponer desde cualquier punto, hermano, de la escritura que se nos presente la oportunidad, enseñarle y predicarle a los que el Señor así nos permita, hermano, y que podamos hacerlo trayendo convicción, trayendo arrepentimiento, trayendo, hermanos, conversión de las personas. Este hombre, eunuco, dice aquí la escritura, que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué pregunta el eunuco esto? Porque seguramente Felipe le había testificado que aquellos que creían en Jesús debían de ser bautizados en su nombre. Y por eso este hombre dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Todavía él estaba preguntando si había alguna cosa, si había algo que tenía que hacer. Él estaba dispuesto, hermanos, a bautizarse en el nombre de Jesús. Qué importante. Y dice aquí la respuesta. Felipe dijo, si cree de todo corazón, y por favor, veamos, dice aquí en el capítulo 8, en el verso 13, también creyó Simón mismo. Pero es evidente que Simón no había creído de todo corazón. Dice aquí que creyó, pero no había creído de todo corazón. Era un creyente a medias. Qué importante es que nosotros también, como el eunuco, debemos creer de todo corazón. ¿Qué significa esto? Para mí significa no dudar. Significa, aquí la palabra creer significa confiar. Parece ser que Simón, hermano, sí creyó, pero todavía seguía confiando en sí mismo. Seguía confiando en su reputación. El eunuco tenía una reputación tan tremenda, hermanos, pero se dio cuenta que a pesar de que era un funcionario de una reina de un país, de una reina muy importante, él tenía una reputación, él tenía, hermanos, posiblemente reconocimiento en su lugar como un hombre importante, pero él se daba cuenta por la predicación de Felipe que esa reputación que él tenía, esa reputación humana, no servía para nada. Muy funcionario de la reina Candace se podía hacer, pero él no era salvo. Él no era alguien que conocía verdaderamente, en este caso, al Señor Jesucristo. Entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué interesante. Creo que es una buena escritura para poner en práctica, quizás a cada bautizando que pudiéramos tener, preguntarle, ¿crees en Jesucristo, el Hijo único de Dios? La gente debería decir, creo en Jesucristo. Fíjense, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión que deberíamos nosotros obtener. Esta es la confesión que la gente, hermano, no solamente que cree en el momento del arrepentimiento, sino que cree en el momento de ser bautizado, debería decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice, y mandó parar el carro. El eunuco mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, qué experiencia de esta más tremenda, hermanos. Yo no sé ustedes, pero sería fabuloso, glorioso que estamos en un lugar y así como Felipe, como Elías o como Ezequiel, pudiéramos tener experiencias de esta índole, pero que eso sea, hermano, obedeciendo a los planes y propósitos del Señor. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pero dice, y siguió gozoso su camino. Ah, qué bendición, hermanos. Y siguió gozoso su camino. Quizás nosotros habremos podido ayudar a mucha gente en algún momento determinado con la predicación, la administración del Espíritu Santo, etcétera, ¿verdad? Pero solo esa vez nos vieron y nunca más nos han vuelto a ver. Pero qué bueno si ellos han estado viviendo su vida con gozo.
que ellos han estado viviendo su vida a partir de una conversión plena. Felipe le dice, si cree de todo corazón. Y el eunuco dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Qué sencillo, pero qué trascendente. Qué sencillo, pero qué grande es esto, hermanos. Por eso vale la pena que nosotros estemos dispuestos a llevar el Evangelio de Jesucristo en toda dirección y dárselo a cualquier gente y esperar en el poder de Dios que mucha gente lo reciba y que verdaderamente sean salvos. Dice aquí que Felipe, hermanos, llevado por el Espíritu del Señor, se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y vean lo que sucedía en Cesarea, capítulo 19 de Hechos. Y con esto voy a terminar. Había pasado toda aquella experiencia en Samaria, en el camino al desierto con el eunuco. El Espíritu del Señor se lleva a Felipe, pasa por Azoto, pero luego él se queda viviendo en Cesarea. Dice, perdóneme, capítulo 21. Capítulo 21, disculpen. Dice que Pablo llegó a este lugar, a Cesarea, y entró en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, llegó ahí dice un profeta llamado Agabo, pero no me voy a meter ahí hoy. Hermanos, qué testimonio el de Felipe. Cómo no solo él, sino su familia. En este caso, sus hijas habían sido ganadas. Hermanos, tanto que seguramente si Felipe tenía ministerio ahí en Cesarea, quienes apoyaban a Felipe en su ministerio. ¿Cómo ha de haber sido si Felipe tenía alguna congregación en ese lugar? ¿Cómo ha de haber sido el ambiente de esa congregación? Felipe ahí como pastor, dijéramos, aquí dice que él era un evangelista. Además de ser un diácono, era un evangelista, pero seguramente él ha de haber tenido alguna congregación o al menos ha de haber tenido gente en su casa a la que se dedicaba. Pero qué ambiente espiritual había en ese lugar por la presencia del Espíritu Santo en la vida de Felipe. Y esto transmitido a la vida de sus hijas. Dice que eran doncellas y que eran mujeres que profetizaban. ¿Qué profetizaban? Oh, hermano. Qué tremendo. Esto de profetizar no es sencillamente hablar sobrenaturalmente, hermano, en profecía, sino también predicar sobrenaturalmente la palabra. Qué bendición, qué testimonio, hermano, de la vida de este hombre. Este hombre, hermano, si le quisiéramos aplicar, hermanos, el ponerle como requisitos todos los requisitos que el apóstol Pablo pone en Primera de Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 8 en adelante. Llenaría Felipe todos esos requisitos con toda seguridad. Tanto que Pablo tiene la confianza de ir a vivir con él allí en Cesarea. Fíjense, hermano. Qué tremendo. No hallamos otro pasaje donde se nos diga que Felipe haya tenido alguna relación con Pablo. El conocimiento que Felipe seguramente tenía de Pablo era que era un perseguidor de la iglesia. Y ahora resulta que están en el mismo camino, en el mismo oficio, sirviendo al Señor Jesucristo. Qué precioso encuentro.
¿Cuántos días ha de haber estado Pablo allí, hermano, disfrutando, compartiendo con Felipe en su casa o en su congregación? No lo sé. Pero qué precioso la presencia, la llenura del Espíritu Santo en la vida de estos hombres y sus familias. Qué ambiente. Procuremos buscar estas experiencias. Y hoy que hemos estado en nuestros hogares, esto debe ser, hermano, considerado seriamente. Señor. Más vale, hermanos, que este momento, este tiempo que hemos estado en nuestros hogares, lo estemos aprovechando de mejor manera y que cuando salgamos, como he estado diciendo en otras ocasiones, hermanos, salgamos a hacer el trabajo de la obra del Señor como corresponde y no sigamos más, hermanos, siendo indiferentes. Amén. Yo les animo a disponerse en el nombre del Señor. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias esta noche. Te bendecimos, oh Dios, por la grandeza de tu amor. Tú, Señor, por medio del Espíritu Santo y por una necesidad de servir a las mesas, Señor, tú escogiste a este hombre, Felipe, como a los demás diáconos. Señor, pero qué instrumento, qué bendición la vida de este hombre, Señor, para que haya llevado, Señor, el evangelio a Samaria y luego posiblemente a Soto y luego, Señor, en Cesarea. Señor, no tenemos más registros de la vida de este hombre, pero seguramente, Señor, tú has de haber seguido haciendo obras tremendas, Señor, en la vida de este hombre. ¿Cuántas gentes habrán sido alcanzadas, Señor, porque tú lo escogiste para que sea tu siervo, Señor? Muchas gracias, que esto también pueda, Señor, cada uno de nosotros tener esta experiencia, Señor, para la gloria de tu nombre. Oh Dios, esta noche también quiero invocar tu nombre sobre los enfermos. Quiero invocar tu nombre sobre los necesitados. Quiero invocar tu nombre sobre los afligidos, sobre los que están, Señor, encerrados en muchos lugares, esperando la consolación, esperando, Señor, la bendición de tu presencia.